Sevilla me recibió con un calor extraño, para esa época del año, un calor que no parecía venir del sol, sino de la tierra, como si el suelo guardara brasas antiguas bajo los adoquines. Esa tarde caminé hacia una casa modesta en el barrio de Triana con el estómago apretado, no por miedo a la violencia, sino por algo más humillante en la intuición de que, esta vez, el mal no iba a mostrarse como enemigo, sino como anfitrión. Antes de tocar la puerta, escuché el canto. No era un canto religioso, era una melodía baja, lenta, repetitiva, como una nana cantada a un niño que nunca duerme. El canto se colaba por la rendija de la madera, se mezclaba con el olor a incienso barato y con un perfume dulzón que me recordó a flores marchitas. Cuando la puerta se abrió, una mujer mayor me miró sin sorpresa y dijo: «Ampadre, lo estábamos esperando». He aprendido a desconfiar de la gente que no se sorprende ante mi presencia. Cuando una familia llama a un sacerdote por desesperación, hay vergüenza, llanto, urgencia. Pero aquella mujer, Carmen, tenía el rostro tranquilo, casi satisfecho, como si mi llegada confirmara que su plan iba según lo previsto. Me invitó a pasar con una cortesía impecable. Y allí, en el pasillo, vi algo que me hizo detenerme, un círculo de sal perfectamente dibujado, como si la casa tuviera reglas propias. El caso no era un adolescente jugando con sombras, ni un académico seducido por manuscritos, era una niña de 7 años. Y cuando vi su foto en una repisa, sentí un golpe en el pecho, porque los niños, cuando son tocados por lo oscuro, no pierden solo la alegría, pierden la inocencia, que es la forma más pura de oración. Entré al cuarto, y la vi sentada sobre la cama, con las piernas cruzadas. Sus ojos estaban abiertos, inmóviles, como si mirara algo detrás de mí. No me saludó. No preguntó quién era, solo inclinó la cabeza y habló con una voz que no pertenecía a un cuerpo tan pequeño. «Padre, ¿también usted viene a prometer que me salvará?». Sonrió sin alegría. Y entonces, añadió: «Aquí, todos prometen, nadie paga el precio». Este expediente de Sevilla no lo abro con orgullo, lo abro con una sensación pesada, como si estuviera colocando sobre la mesa una prueba que nadie desea ver. Porque cuando una historia involucra a una niña, la pregunta ya no es solo ¿qué es esto? La verdadera pregunta se vuelve insoportable. ¿Cómo se permitió? ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién miró hacia otro lado? ¿Quién cambió protección por ambición? Soy sacerdote, y durante años he enfrentado casos donde el mal parecía un asalto violento en gritos, golpes, blasfemias, pero Sevilla me enseñó otra cara: el mal como negociación, el mal como ritual doméstico, el mal como pacto disfrazado de tradición. La ciudad de Sevilla es luminosa, musical, devota, hay fe en sus calles, en sus procesiones, en sus promesas, pero también hay rincones donde la fe se mezcla con superstición y donde la desesperación abre grietas, por donde se cuela lo que no tiene nombre. Este caso, real o recreado con fidelidad, no busca escandalizarte, busca advertirte. Porque hay familias que creen estar jugando con energías, hasta que la casa empieza a respirar como un cuerpo enfermo. Antes de continuar, te lo pido con claridad. Suscríbete si quieres que sigamos abriendo archivos como este. Dale like si crees que estos relatos deben contarse con respeto y fuerza, sin adornos baratos. Y por favor, comenta en time. ¿Desde qué país y ciudad estás viendo este expediente? Me ayuda a saber qué tan lejos llegan estas historias. Y también a sentir que esta lucha no ocurre en soledad. Ahora escucha con atención. Porque lo que empezó en Triana, terminó en una iglesia vacía, sin testigos, con una niña pronunciando nombres que jamás debió conocer. La casa de Carmen era limpia, casi impecable. Pero la limpieza no siempre significa paz. A veces es una forma de ocultar. El pasillo olía a hierbas secas, a cera, a algo dulce que no era alimento. Carmen caminaba delante de mí sin prisa, como si yo fuera un invitado previsto desde hacía semanas. Me presentó al padre de la niña, Raúl, un hombre con hombros caídos y manos que no sabían dónde descansar. Su mirada era la de alguien que ha intentado todo y ha fallado. La madre no estaba. Se fue,
dijo Carmen con un tono frío, porque no aguantó. An Raúl bajó la cabeza, no discutió. El silencio, en esa casa, era una costumbre. La niña se llamaba Inés Ann. Cuando entré en su cuarto, estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la cama, mirando fijamente el espacio vacío detrás de mi ano. Me miraba a mí, miraba lo que acompañaba. Me acerqué despacio, sin gesto dramático. Dije: soy un sacerdote. Vengo a ayudarte. Ella parpadeó lento, y con voz adulta, articulada, respondió: no necesito ayuda. Necesito que cumplan. Pregunté qué significaba cumplan. Inés inclinó la cabeza como una muñeca antigua. Promesas, dijo. Todos prometen. Nadie ofrece. An Carmen, desde la puerta, apretó los labios. Raúl tragó saliva. Ese intercambio breve me confirmó algo. La familia sabía más de lo que admitía. Salí del cuarto y pedí hablar con Raúl a solas. Nos sentamos en la cocina. Él temblaba. Padre, empezó hace 6 meses, confesó. Inés hablaba sola. Luego se enfermó. Luego empezó a gritar en la noche. Fuimos a médicos. Nos dijeron ansiedad, trauma, trastorno. Pero ella nos dijo cosas que nadie sabía. Me miró con ojos húmedos. Me dijo que yo engañaba a mi esposa. Le pregunté cómo había llegado Carmen a la casa. Su respuesta fue como una piedra cayendo en agua quieta. Carmen es mi tía. Ella conoce cosas. Dudó. Dijo que podía ayudar a Inés. Dijo que había un ritual antiguo, algo de cortar la sombra. En ese momento entendí el peligro. No era posesión espontánea, era intervención, era práctica. Carmen entró sin pedir permiso, como si la cocina también le perteneciera. Me miró y dijo: padre, no venga a juzgar, venga a resolver. En ese tono me disgustó profundamente, porque la arrogancia espiritual es una blasfemia silenciosa. Le pregunté qué había hecho exactamente. Carmen sonrió. Nada malo, solo lo que nuestras abuelas hacían. Una vela, una oración, una invocación. Pronunció la palabra invocación como si dijera té. Le pedí que repitiera esa palabra. Se encogió de hombros. ¿Invocar? No es malo, padre, dijo. Usted también invoca Gondora, y ahí estaba la trampa: confundir oración con llamado, confundir fe con control. Le respondí sin levantar la voz. Yo no invoco para mandar, yo rezo para obedecer. Carmen se endureció. Volví a ver a Inés Ann. Esta vez estaba de pie junto a la ventana. Tenía una muñeca en la mano, pero la muñeca estaba decapitada. No por juego infantil, por gesto simbólico. Me miró y dijo: ella piensa que puede usarme. Señaló el pasillo. La vieja cree que sabe negociar. Sonrió. Y esa sonrisa no era de niña. Pero aquí mando yo. Sentí la urgencia de comenzar el discernimiento formal. Pedí agua bendita. Carmen protestó. Raúl obedeció. Inés se sentó con calma, como si esperara una ceremonia. Y entonces comprendí que este caso no era una casa atacada por la oscuridad. Era una casa que había abierto la puerta y ahora intentaba cerrarla sin pagar las consecuencias. El discernimiento es la parte más incomprendida de mi trabajo. Muchos creen que un exorcismo empieza cuando el sacerdote llega con una cruz. No empieza cuando uno escucha, cuando uno mira detalles que la desesperación no ve. En la casa de Carmen, los detalles gritaban sin sonido. Sal en el pasillo, velas negras en un cajón, hierbas colgadas detrás de la puerta de Inés como amuletos domésticos. Pedí a Raúl que retirara todo eso, con respeto, sin violencia. Lo hizo. Carmen se molestó. La estás dejando sin protección, acusó. Inés se rió desde su cuarto. Una risa breve, como una palmada. Protección, murmuró. Qué palabra tan bonita para decir adorno. Entré al cuarto con el ritual en la mano, no para iniciarlo aún, sino para marcar presencia. Inés me miró y sus ojos parecían demasiado quietos. Le pedí que repitiera conmigo una oración simple. La niña abrió la boca y no pronunció la oración. Pronunció mi nombre completo, con segundo apellido, y lo pronunció como si lo leyera de un registro.
Ese es uno de los signos que nunca ignoro en conocimiento oculto sin acceso natural. No prueba posesión por sí solo, pero en un contexto así se vuelve un golpe de realidad. Inés se acercó un paso a un padre. Dijo: ¿Usted cree que esto empezó conmigo? Me miró como si estuviera a punto de enseñarme algo. ¿Esto? Empezó con ella. Ann señaló la puerta. Carmen se quedó rígida. Llamé a Carmen al cuarto. Le pedí que mirara a la niña. Inés la observó como se observa a una presa pequeña. Carmen intentó rezar, pero sus palabras se trababan. No porque no supiera, sino porque el miedo le había mordido la lengua. Inés se acercó y le susurró algo al oído. Carmen se echó atrás como si la hubieran golpeado. Raúl gritó: ¿Qué le dijiste? Carmen no quiso repetirlo. Ann solo murmuró no. No puede ser. Ann, su voz era otra, Ann temblorosa, humana. Ahí vi algo que me enfureció, porque Carmen había jugado con fuego y ahora, al quemarse, quería fingir inocencia. Le exigí la verdad a Raúl, también. Carmen confesó: había hecho un ritual en un solar cercano, una noche sin luna, para cortar mala suerte, y había ofrecido algo, un mechón de cabello de Inés. Cuando escuché eso, sentí una rabia helada. No grité, no insulté, pero mi interior se endureció. Ofrecer un cabello no es un simple gesto. Es símbolo de entrega, es pertenencia. Carmen intentó justificarse a Nera para salvarla. Le respondí: nadie salva entregando a un niño a lo oscuro. Esa frase la hizo llorar. Inés aplaudió despacio desde la cama. ¡Qué bonito!, dijo con voz adulta. Confesiones. Ann me miró. ¿Ahora entiende, padre? Ella me dio un nombre. Ella me dio permiso. Y entonces su cuerpo se tensó. Los ojos se le oscurecieron. La habitación olió a incienso fuerte, casi nauseabundo. Comencé una oración de liberación menor. A Inés se retorció. No con violencia, sino con desprecio. No te gastes, dijo esa voz. Esto no es un ataque. Esto es un acuerdo. Luego se inclinó hacia mí y susurró en sí: la vieja paga. Yo me voy en... Esa frase me heló. Porque el mal no propone negociación por generosidad. Propone negociación para seguir ganando. Miré a Carmen. Ann. Ella entendió. Sus ojos se abrieron. ¿Pagar?, repitió con horror. Inés sonrió. Si Ann pagaran. Porque ella abrió la puerta. Ann. Y ahí comprendí que el exorcismo, esta vez, no sería solo sobre la niña. Sería sobre la culpa adulta. Y el demonio no quería solo un cuerpo. Quería justicia torcida. Quería un sacrificio. Esa noche no dormí en Sevilla. Me quedé en una habitación de la parroquia, orando y preparando el ritual Mayo R. No por dramatismo, Ann, por necesidad. Cuando un caso involucra pactos, la oscuridad actúa con legalismo espiritual. Ann se aferra a cualquier permiso entregado, y el trabajo del sacerdote es restablecer el orden, no discutir con el caos. Regresé a la casa al día siguiente con un ayudante y con autorización eclesiástica. Carmen no me miró a los ojos. Raúl parecía más viejo. Inés estaba tranquila, demasiado tranquila. Me observaba como se observa a un médico antes de una operación, con curiosidad fría. Preparé el cuarto, retiré objetos, abrí la ventana, coloqué una cruz sencilla. Pedí que Carmen permaneciera presente. Ella se negó. Ann dijo que no podía soportarlo. Le respondí: abrió esto. Usted se queda no por crueldad, sino por verdad. La responsabilidad también es medicina. Comencé el ritual en Inés. Primero fingió sueño. Luego rió. Luego escupió palabras que no eran de niña. Me insultó con un vocabulario que no pertenecía a su edad. Cada vez que pronunciaba el nombre, se retorcía como si la lengua se le quemara. Raúl lloraba. Carmen temblaba tanto que casi no podía sostener el rosario. Entonces sucedió algo terrible. Ann Inés habló con la voz de la madre ausente, con el tono exacto. Dijo frases íntimas que solo una esposa diría. Raúl se quebró, gritó: ¡basta!, y quiso abrazarla. Lo detuve. En ese momento entendí el objetivo en romper a la familia desde adentro, usar el dolor como cuchillo. Carmen cayó de rodillas. Perdón,
gritó. Y al decirlo, Inés sonrió con maldad. No sirve, dijo la voz. No sirve el perdón. Sirve el precio. En Carmen comenzó a gemir como alguien enfermo. Sus manos se apretaban el pecho. La vi y supe que aquello podía ser un ataque de pánico. O algo más oscuro. Detuve el ritual un instante, miré a Carmen. Le pregunté si estaba dispuesta a renunciar formalmente, a destruir todo objeto, toda práctica, todo orgullo. Carmen lloró y asintió con desesperación. Le indiqué palabras precisas de renuncia. Ella las repitió con voz temblorosa. Cada palabra era como arrancarse una espina. Inés gritó, no de dolor físico, sino de furia. La voz rugió. No, la lámpara parpadeó. La casa pareció respirar. Inés se levantó de golpe y golpeó la pared con la cabeza una y otra vez, como si no sintiera dolor. Mi ayudante la sostuvo. Yo pronuncié el pasaje final del ritual. Carmen seguía repitiendo la renuncia, llorando. Y entonces, un silencio. Un silencio brusco. Inés cayó sobre la cama como un peso muerto. Durante segundos, no se movió. Raúl gritó su nombre. Yo puse mi mano sobre su frente y sentí algo extraño. La temperatura bajó, como si el frío quisiera quedarse. Pero Inés abrió los ojos y lloró. Lloró como una niña real. Me miró y dijo, «Padre». Yo no quería en esa frase, fue la primera humanidad en semanas. Sin embargo, el caso no terminó ahí, porque el mal, al salir de un cuerpo, busca otra grieta. Miré a Carmen, y lo vi en su rostro un terror nuevo, como si algo la hubiera elegido. Ella se levantó con dificultad, y susurró, «Me está mirando, Ann». Y entonces comprendí que la negociación era mentira. Ann no querían irse, querían mudar de casa. Inés dormía por primera vez. La llevamos al salón, la cubrimos con una manta, y Raúl se quedó a su lado como guardián. Carmen, en cambio, parecía hundirse. No era solo culpa, era presencia en sus ojos, miraban rincones como si esperara un ataque. Sus labios murmuraban frases sin sentido. Eso me alertó. Ann, el mal se mueve como infección. Pedí a Carmen que me siguiera a la cocina. Quería aislarla. Ella caminó lentamente, como si los pies no fueran suyos. Se sentó. Ann, sus manos temblaban. La miré fijamente y le pregunté, «¿Qué le dijo Inés al oído ayer?» Carmen respiró con dificultad. «¿Y lo confesó, Ann Inés?» Le susurró el nombre de un hombre muerto, su esposo, y le dijo dónde estaba enterrado algo que él había escondido. Esa información era imposible. Carmen se quebró. «Padre, yo no quería hacer daño. Yo solo quería poder». En esa frase fue, para mí, una puñalada honesta, porque la mayoría no busca al demonio por maldad pura. Lo busca por sed. Sed de control, de respuesta, de triunfo. Y esa sed es la cuerda que el mal usa para arrastrarte. Empecé un acto de renuncia específico sobre Carmen. Ella resistía no por voluntad, sino por terror. Sus ojos se volvían vidriosos. Sus manos se cerraban como garras. Y entonces habló con una voz que no era suya. Una voz ronca. «Masculina, la vieja nos pertenece», firmó sin saber leer. Esa frase fue el verdadero núcleo, un pacto ignorante. Continué. Ann. Carmen gritó, no como Inés, en un grito adulto, desesperado, lleno de culpa. «¡Basta!», gritó la voz. «¡Basta!». Y en ese momento comprendí que el mal odia perder su herramienta. Carmen era herramienta en la puerta viviente. Si ella caía, la cadena se cortaba. Raúl entró corriendo, sosteniendo a Inés semidespierta. «Padre, ella está soñando y grita tu nombre», dijo. Miré a Inés. En la niña sudaba, pero su rostro era humano. Era como si el residuo intentara regresar. Yo no podía dividirme, así que tomé una decisión radical. Debíamos llevar esto al lugar donde todo empezó. No al solar, a la raíz espiritual de la familia. Carmen confesó la verdad final. El ritual se lo enseñó una mujer que conoció en una cofradía, alguien que decía curar mal de ojo y limpiar casas. Esa mujer tenía un nombre y una dirección. Tomé nota, el mal rara vez trabaja solo, trabaja en cadenas humanas. Esa misma tarde fuimos a una iglesia pequeña,
casi vacía, donde el sacerdote local nos permitió un espacio reservado. Allí, bajo la presencia real del altar, inicié el cierre definitivo. Carmen se retorció, lloró, vomitó. No quiero adornarlo, Anne, fue desagradable y real, pero cuando pronuncié el nombre por última vez, Carmen calló y quedó quieta. Pasaron minutos. Inés, abrazada a Raúl, miraba con ojos enormes, y entonces Carmen despertó y dijo, con voz humana: perdón. Anne, solo perdón. No justificaciones, no orgullo, solo arrepentimiento. Esa palabra, simple, fue más fuerte que todo el ritual, porque el mal no soporta la humildad auténtica. Salimos de la iglesia con un silencio nuevo, no el silencio del miedo, el silencio del cansancio. Raúl me abrazó como quien abraza a alguien que le devolvió una vida. Inés tomó mi mano y dijo, ¿ya no volverá? Yo le respondí, no, si no le vuelven a abrir la puerta, y esa frase quedó suspendida como advertencia en la luz sevillana. Volví a la casa de Triana solo para cerrar el espacio. No se trata solo de personas. Los lugares también deben ser limpiados de símbolos y prácticas. Retiramos la sal del pasillo, quemamos velas, destruimos amuletos. Carmen me ayudó sin discutir. Su rostro era otro, no era la mujer arrogante del inicio, sino alguien que había envejecido de golpe por comprender lo que hizo. Inés comenzó terapia, Anne. Sí, terapia, porque la liberación espiritual no sustituye la sanación emocional. La niña había sido usada como recipiente, y eso deja heridas. Raúl prometió cuidar de ella con disciplina, no con miedo, con amor ordenado. Y le dije algo que siempre digo: el hogar puede ser altar, o puede ser puerta, depende de lo que inviten a entrar. Días después, recibí noticias sobre la mujer de la cofradía. Había abandonado Sevilla. Nadie sabía dónde estaba. Ese detalle me dejó inquieto, porque no era solo una curandera, era un eslabón, y los eslabones se esconden cuando el metal empieza a romperse. Carmen me pidió confesión. En la iglesia lloró sin teatralidad. Me habló de su matrimonio, de su necesidad de controlar, de su miedo a envejecer sola. Me habló de su deseo de sentirse importante. La escuché como sacerdote, pero también como hombre, porque comprendí algo, el mal no siempre seduce con violencia. Seduce con lo que a uno le falta. Antes de irme, Inés me dio su muñeca. Le faltaba la cabeza, pero ahora estaba cosida de nuevo, torpe, con hilo grueso. La arreglé, dijo orgullosa. Me sonrió con una inocencia recuperada, y sentí algo que pocas veces siento después de un caso: un alivio. No felicidad completa, pero sí alivio. Sin embargo, esa noche, en mi hospedaje, recibí un mensaje en mi teléfono a un número desconocido. Solo decía: ¿también usted promete? Sentí un golpe en el estómago. Ese era el mismo lenguaje, la misma provocación. Respondí con silencio, porque dialogar es alimentar. Pero comprendían, había alguien detrás de esto, alguien que conocía mis pasos. Revisé el sobre que había guardado desde Salamanca. Ahora había una nueva nota dentro, sin que yo la hubiera abierto. Eso, en sí mismo, era imposible. La nota decía: en Granada, el monasterio de las sombras, y en mi pecho se formó una certeza amarga. Los expedientes estaban conectados, como capítulos de un libro que alguien escribe con sangre invisible. Recé hasta el amanecer. No por dramatismo, por vigilancia. Y en mi oración no pedí valentía, pedí lucidez. Porque la valentía sin lucidez es orgullo, y el orgullo es la puerta que más rápido se abre. Al día siguiente salí de Sevilla mirando las cúpulas, los balcones, las calles llenas de vida. La gente compraba pan, reía, caminaba como si el mundo fuera simple, y yo los miraba con una tristeza suave, no porque estuvieran equivocados, sino porque no saben lo cerca que a veces está el abismo, incluso en una casa normal, incluso con una niña de 7 años. Sevilla me enseñó que el mal no siempre entra por accidente. A veces entra por ambición, por orgullo, por rituales disfrazados de tradición. Y mientras el coche avanzaba,
Repetí en voz baja una frase que nunca olvido: el demonio no necesita que le creas, solo necesita que lo invites. En Sevilla comprendí algo que me duele admitir, Anay: personas que juegan con lo invisible como si fuera un mercado, como si el alma fuera una moneda, como si invocar y rezar fueran lo mismo. Pero no lo son. Rezar es inclinarse, invocar es intentar mandar, y cuando alguien intenta mandar sobre lo que no entiende, termina obedeciendo. Inés fue liberada. Sí, pero el verdadero milagro fue otro, que una familia aprendiera que la fe no es adorno ni superstición, es disciplina, y que la protección no se compra con rituales, se construye con humildad, con verdad y con límites claros. Si este expediente te impactó, suscríbete. Abriremos nuevos archivos cada semana. Dale like si quieres que estas historias sigan contándose con respeto, y deja tu comentario diciendo desde qué país y ciudad estás mirando este relato, porque mientras el mundo siga fingiendo que esto no existe, yo seguiré abriendo expedientes.